Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Hoy es Noticia. Ya estamos en nuestro horario habitual, 17:30 horas, desde la sala de redacción de CNN Chile, para contarles todo lo que está pasando durante esta jornada, en que ya estamos en esta semana, que es la recta final de las campañas presidenciales y parlamentarias. Vamos a revisar lo más importante en esta noticiosa jornada en titulares. Candidatos presidenciales afinan estrategias ante esta recta final. Esta noche los 8 postulantes a la moneda tendrán su último cara a cara en el debate organizado por la Anatel y hasta el jueves podrán desplegarse llamando a votar. El gobierno, en tanto, informó que serán 26.000 efectivos de las Fuerzas Armadas los que se desplegarán para resguardar los locales de votación. El Senado vota a esta hora la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. El libelo, ya aprobado casi por la unanimidad de la Cámara de Diputados, lo acusa, entre otros cargos, de filtrar actas, resoluciones y postulaciones judiciales. Ulloa se defendió acusando una vendetta política en su contra y apuntó directamente a los parlamentarios Daniel Manucheri y Daniela Chiccardini. Drásticas medidas administrativas en contra de la jefatura del penal Santiago I y de los funcionarios que habrían faltado a sus deberes, anunció la Dirección de Gendarmería tras el escándalo por un asado con alcohol al interior de la cárcel. El incidente involucró a 23 reclusos, quienes fueron aislados del resto de la población penal. Desde el Ministerio de Justicia calificaron el incidente como inaceptable. El presidente de Estados Unidos amenazó a la BBC con una demanda por $1.000 millones tras la edición de su discurso en un documental. Pese a la renuncia de 2 directores de la cadena, el mandatario exigió que la BBC se retracte y que lo indemnice por el daño causado. Y en el deporte, la selección chilena sub-17 va por el todo o nada en Qatar. Este martes, la rojita enfrenta a Canadá con la obligación de ganar para meterse en la siguiente ronda del Mundial. El equipo de Sebastián Miranda viene de empatar en el último minuto con Uganda. Y en 3 horas más, 3 horas y media más, los 8 candidatos a la presidencia de la República se enfrentarán por última vez en un debate presidencial. Se realizará en las dependencias de TVN, es el debate de la Anatel, y aquí está con nosotros Macarena Román para conversar qué es lo que está marcando estas últimas horas de campañas presidenciales, en que además ha sido bastante noticiosa con algunos también temas que se han destapado en las últimas horas. ¿Cómo estás, Maca? Hola, Mati, muy buenas tardes. Claro, más adelante hablaremos sobre un reportaje en específico, ¿cierto?, que hace una vinculación entre la asociación de AFP y también con supuestos bots. Eso lo abordaremos en unos minutos más. Por ahora nos centraremos en lo que va a ser el debate de Anatel, el último encuentro de los 8 candidatos presidenciales a la moneda, donde se espera, por supuesto, que sea protagonizado por las propuestas. También es probable que haya confrontación entre algunos candidatos presidenciales, cada uno con su estrategia, Mati, buscando, cierto, llegar a más adherentes de cara a la primera vuelta presidencial. Antes de la veda de las encuestas, quienes lideraban estos sondeos era Janet Jara y también José Antonio Kast, pero sabemos que todo puede pasar y que en los puestos que seguían estaba Evelyn Matei y también el propio candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Eso en el marco entonces de lo que se espera será el último debate presidencial previo a la primera vuelta pactada para este 16 de noviembre. En el ámbito de cierres de campaña, Mati, desde mañana comienza ya el despliegue final. Mañana, por ejemplo, José Antonio Kast tendrá un show en el Movistar Arena, donde entre algunos grupos musicales, entre ellos, por ejemplo, el cantante nacional Américo, será acompañado para hacer el gran cierre de esta campaña presidencial, ya a puertas de que termine el periodo de campaña que está fijado para el 13 de noviembre, 3 días antes de la elección.
Janet Jara hará lo propio en la plaza de Maipú, donde será acompañada por distintas autoridades, entre ellas, por supuesto, el alcalde Frente Amplista Tomás Bodanovich, que dirá presente en esta elección presidencial y que, por supuesto, está respaldando a la candidata oficialista. Ojo, porque Tomás Bodanovich, Mati, acompañará durante esta jornada en el debate a Janet Jara. Tal como la última vez. Tal como la última vez, y se suma también otra carta Frente Amplista, Macarena Ripamonti, que estará presente como el respaldo, ¿cierto?, de figuras importantes alrededor de la ex ministra del Trabajo. Otros que tendrán también sus propios cierres de campaña es Johannes Kaiser, en la Plaza de la Aviación en el Metro Salvador, aquí en Santiago, en la comuna de Providencia, estará cerrando su campaña, su despliegue, que fue a nivel nacional de Johannes Kaiser a través de un bus, ¿cierto?, donde se desplegó en las diversas regiones de nuestro país. Todos harán cierre de campaña. Franco Parisi, por ejemplo, será el jueves en Antofagasta. Decidió hacerlo en el norte, donde sabemos tiene un nicho importante la carta del PDG. Harold May Nichols, por lo pronto, estará en regiones durante la semana, pero el jueves también hará un cierre acá en la región metropolitana. De Eduardo Artés no hemos tenido información concreta respecto a dónde va a ser un cierre de campaña, sí que continúan sus labores, obviamente propagandísticas, para alcanzar y para llegar con una votación durante el domingo 16 de noviembre. Vamos a escuchar algunas de las estrategias, tanto en el debate, Mati, como también en los cierres de campaña de los distintos comandos presidenciales, ya a menos de una semana para esta elección. Espero que pueda ser un debate de ideas que permita mostrar las diferencias que tenemos, sobre todo con la oposición, que ni siquiera se pudo poner de acuerdo para tener una primaria, y tenemos que vivir una primera vuelta en la que 3 candidatos del mismo sector establecen un discurso altisonante, lleno de mentiras, y a diferencia de nuestra candidata, que está calmada, llena de unidad, que tiene 9 partidos políticos detrás de ella y que es capaz de convocar, de dar esperanza a los chilenos y chilenas y lograr mostrar que es necesario defender lo que hemos avanzado, pero también cambiar las cosas que siguen siendo muy injustas. Este domingo no estamos eligiendo al próximo presidente de Chile. La elección de este domingo se ha transformado en una primaria de derecha. Por lo tanto, a quien vamos a elegir es a quien va a poder derrotar, ¿verdad?, al comunismo y a Janet Jara en segunda vuelta. Y la segunda pregunta es quién es capaz de cumplir aquello que promete, quién tiene las propuestas que hagan sentido, los equipos que hagan sentido y la experiencia que permite materializar aquello que está prometiendo. Y en mi opinión, Sebastián, ambas preguntas, o la respuesta a ambas preguntas, es Evelyn Matei. Y eso va a caer esta semana por su propio peso en la mesa de los votantes cuando estén conversando por quién votar este domingo. Ahora, el ascenso de Johannes Kaiser en las últimas encuestas, antes que se decretara esta veda, tenía a toda la derecha bastante nerviosa y cambiando las estrategias, porque si bien el voto útil, que era de Evelyn Matei, para evitar que en segunda vuelta un candidato que estuviera más en los extremos pudiera no ser tan capaz de derrotar a Janet Jara, ahora pareciera que esos votos que estaban con Matei se están yendo donde José Antonio Kast. Por lo tanto, no sabemos si se va efectivamente a volver a llamar al voto útil, porque ya no sabemos a qué candidatura le puede ser útil, y ha establecido un cierto nerviosismo, ¿no? Totalmente, Mati. Si bien no lo transparentan, por supuesto, a través de los medios de comunicación, pero los comandos están bien atentos a lo que puede pasar, porque de hecho algunos han catalogado que esta es la primaria de la derecha. ¿Por qué? Porque es probable, todo puede pasar, pero es muy probable que Janet Jara pase una segunda vuelta, porque en el fondo representa al menos a través de los partidos políticos, centro izquierda y a la izquierda en sí, donde se concentrarían aquellos votos y le daría, ¿cierto?, el porcentaje para pasar a una eventual segunda vuelta. El punto y la discusión, y quizás lo más interesante, va a estar en la otra vereda, en la oposición. ¿Cuáles de los 3 candidatos que al menos lideraban las encuestas en el ámbito de oposición va a alcanzar a tener ese porcentaje que lo haga pasar en segunda vuelta? En un principio, si nos vamos meses atrás, Mati, la carrera para Matei era casi corrida, ¿cierto? Se decía que ella iba a pasar y que inminentemente podía ser la próxima presidenta de Chile. José Antonio Kast la supera en ciertas encuestas a medida que avanzó el tiempo, pero Johannes Kaiser en la recta final
también toma un rol relevante y que dicen desordenó todo lo que era la estrategia, como tú decías, tanto de José Antonio Kast como de Evelyn Matei, porque también votos que iban antes hacia el candidato republicano se estarían traspasando hacia Johannes Kaiser. Dicen que es un candidato mucho más directo en torno a propuestas y que José Antonio Kast como Evelyn Matei también estarían hablando hacia un espectro más transversal, no a la derecha dura, y eso al parecer en ese sector estaría quitando ciertos votos. Claro. Pero esa encuesta final, como a algunos les gusta llamar, será el día domingo, y el domingo tendremos la respuesta en torno a quién hizo la mejor estrategia, cuál hizo más sentido también en la ciudadanía, porque las personas finalmente, y lo que dicen expertos electorales, se informan ya casi llegando a votar. Y ahí será entonces los últimos cartuchos que podrán aplicar cada uno de estos candidatos. Claro, por eso que el debate de hoy día es tan importante, porque cualquier acierto o error se amplifica muchísimo más de cara a estos pocos días que quedan para la elección presidencial. Y es por eso que no sabemos, por ejemplo, no sé si lo vamos a conversar ahora, lo que ocurrió con la fundación de Bernardo Fontaine, sí, porque se está acusando de que de ahí surgieron los recursos para pagar a un bot que fue el que comenzó esta campaña o fue parte de la campaña de denostación de Evelyn Matei. Mati, vamos a escuchar algunas declaraciones también de otros comandos y luego entramos de lleno en este tema que tú decías que es bien relevante y que podría también provocar repercusiones en favor o en contra, ¿cierto?, de algunas candidaturas presidenciales. Escuchemos lo que tiene relación con el debate y ahondamos en este tema de la fundación. Nuestro candidato se está preparando constantemente, no solo para el debate, sino para todo lo que conlleva una campaña y conlleva el camino a la moneda. Él básicamente lo que está haciendo hoy día es ir preparando, haciendo una estrategia en donde poder diferenciarse también de los otros candidatos de derecha, porque entendemos que este es el último debate, un debate en cadena nacional que es tremendamente relevante. La gente tiene que entender que el voto útil es lo que nos tiene y nos ha llevado a Chile a tenerlo de rodillas. Hoy día lo que hay que hacer y el llamado a todos es votar por convicción. Las convicciones se defienden, se mantienen. No puede haber un cálculo electoral. Hoy día el primer voto, que es el voto de la primera vuelta, tiene que ver con las convicciones y sobre todo con su soberanía, con su capacidad de poder decirse la verdad a usted mismo. Son principalmente dos los focos que van a marcar este último debate presidencial. En primer lugar, decirle a los chilenos que tengan esperanza y que efectivamente Chile puede volver a ser el país más seguro de Latinoamérica. Y en segundo término, decirle a todos quienes tomaron la decisión de votar por alguien de oposición a que concentremos los votos en José Antonio Kast y de esta manera pasemos primeros a la segunda vuelta, asegurando el resultado en la elección final. Ahí está apelando al voto útil. Voto útil totalmente, que se hablaba la semana anterior, porque decían, concentremos todo, ¿cierto?, en un candidato para que ese candidato sea quien tenga la mayor cantidad de votos y pueda superar, ojalá, dicen ellos, en primera vuelta a la carta oficialista, que en este caso sería Janet Jara, que también representa a la DC, por supuesto. Porque también eso, bueno, es un poco más de análisis, Mati, pero también será importante con cuánto pasa, si es que llega a pasar Janet Jara. No es lo mismo pasar con 25% que pasar con más de 35%, y eso todo será analizado y podría tener influencia respecto a la estrategia que viene ya posterior. Pero vamos a hablar ahora totalmente de lo que tú decías, Mati, y que tiene relación con un reportaje que publica Reportea junto a Vergara 240, que es la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. ¿Qué se denuncia en este reportaje? Tiene relación con la asociación de AFP, que según lo que reportearon cierto nuestros colegas, estaría pagando o habría pagado campañas en específico de redes sociales para tratar de difundir un mensaje en contra de cualquier tipo de reforma de las AFP o de las pensiones en sí. Un proceso que sabemos lleva largo tiempo, al menos 10 años en nuestro país, que finaliza en una etapa con la reforma de pensiones y que también pasa hasta un proceso constitucional donde también se llevó a cabo, ¿cierto?, la idea de reformar el sistema de pensiones aquí en el territorio nacional. ¿Cómo se habría proyectado esto? Es que dicen que la asociación de AFP, a través de la agencia ARFOL,
Artol, bien digo, estaría entregando recursos hacia la Fundación Ciudadanos en Acción, fundación liderada por Bernardo Fontaine, que a la vez es ex convencional, pero ahora tiene un rol relevante en el comando de José Antonio Kast. De hecho, claro, no habrían sido movimientos ciudadanos organizados, claro, independientes, sino que estaba detrás la asociación de AFP. Eso se estaría denunciando, ¿cierto? Claro, desde ese punto de vista, una intervención que pudiera ser poco ética, pero donde hay francamente un cuestionamiento es en el tema de los bots. Claro, ¿por qué? Porque a través de esta especie de campaña, todo en su puesto, ¿cierto? Porque es un reportaje con distintas fuentes, pero que ellos denuncian al menos esto, se estaría traspasando este objetivo y estos recursos a influencers o también algunos medios de comunicación para proyectar por qué era mala la reforma a pensiones o cualquier tipo de cambio que se quería realizar. Y también que a través de bots se llevaran distintas campañas en reforma a pensiones, pero también presidenciales o anticampañas presidenciales, específicamente contra Evelyn Matei y la propia Janet Jara. ¿Por qué? Porque la vinculación también tiene relación con que Patricio Góngora fue gerente general de comunicaciones de la Asociación de AFP cuando comienza el vínculo entre la Fundación Ciudadanos en Acción y la Asociación de AFP. Patricio Góngora, Patito Verde. Patito Verde, que según un reportaje de Chilevisión habría estado detrás también de una serie de bots que hacían campaña en contra de Evelyn Matei y también de Janet Jara. Campaña que hasta habría llegado a decir que Evelyn Matei tenía ciertos problemas, de salud mental, Alzheimer, y que también Evelyn Matei acusó y dijo que era una campaña asquerosa. Bueno, y coincidió también con las bajas de ella en las encuestas. Totalmente, de ahí comenzó a bajar y desde ahí que no pudo repuntar tampoco ni llegar a un segundo lugar, ni menos al primer lugar de las encuestas. En ese marco, que es un poco engorroso, pero que tiene relación en el fondo, y para tratar de resumirlo, que la Asociación de AFP es denunciada en este reportaje que a través de una agencia estaría entregando recursos entonces a la Fundación Ciudadanos en Acción, quienes estarían llevando a cabo un trabajo en contra de cualquier reforma de AFP, o sea, de pensiones, y a la vez también de bots en contra y en relación a las elecciones presidenciales. ¿Qué dicen desde el Partido Republicano? ¿Por qué es importante que dicen ellos? Porque Bernardo Fontaine tiene un rol importante hoy en el comando. Es parte del comando de José Antonio Kast y de hecho tiene la tarea que en 100 días se tiene que aplicar una serie de medidas económicas en caso de ser electo José Antonio Kast. Él sería la cara visible en ese aspecto y por eso desde el Partido Republicano hay declaraciones, descartan cualquier tipo de vínculo, al igual como lo han hecho desde la Fundación Ciudadanos en Acción, que más adelante revisaremos el comunicado. Ahora vamos a escuchar qué dijeron desde la directiva del Partido Republicano. La Asociación de AFP ilegalmente financiaba a fundaciones que tenían como fin hacer campaña política a través de la red de bots y trolls más grande e impune que hemos conocido en este país. Esta plata llegaba a través del señor Fontaine. Además, a través de este reportaje nos hemos enterado que también compraban portadas de medios de comunicación tradicionales. El señor Fontaine hoy día es el encargado económico del señor Kast, justamente el candidato que es beneficiario de la red de bots financiada ilegalmente por la Asociación de AFP. El día de hoy hemos venido a presentarle este oficio a la Superintendencia de Pensiones para que fiscalice la campaña política que están haciendo las AFP de manera ilegal. Este supuesto reportaje es una mentira más dentro de la campaña sucia que la izquierda viene impulsando hace meses para dañar a José Antonio Kast. Queremos ser claros, enfáticos, no existe ningún vínculo entre nuestro comando, las AFPs, ni redes de cuentas anónimas. Es falso, malintencionado y busca distraer a los chilenos de los verdaderos problemas del país. La inseguridad, la delincuencia, la cesantía y el desgobierno actual. Mientras ellos se dedican a difamar, nosotros seguimos trabajando, hablando de las soluciones, de trabajo, de orden, de seguridad y de esperanza. No caeremos en provocaciones ni mentiras. Chile merece una campaña limpia de cara a la gente, no operaciones políticas disfrazadas de periodismo. Bueno, tendrá que responder, me imagino, será una de las preguntas del debate. Es probable, es la noticia sin duda del día política, más allá del debate, ¿cierto? Este reportaje que ya decíamos, y damos los créditos del sitio Reportea y también a Vergara 240. Mati, decíamos que
hay un comunicado de la Fundación, ¿cierto?, donde descartan cualquier tipo de intervención, cualquier tipo de que hayan recibido recursos sobre y a través de la Asociación de las AFP. Vamos a pasar a leer, ¿cierto?, parte de este comunicado donde aseguran que las acciones de esta fundación son directamente a través de sus plataformas, es decir, descartan que haya algún influencer o otro tipo de integrante de la sociedad civil realizando algún tipo de campaña. Dice: nuestra línea editorial es transparente y no admite denigrar a algún candidato a través de la información falsa, eso en el marco de los bots. Las falsedades expuestas en la publicación del portal recién creado se dan en el contexto de una campaña política y muy polarizada. Hacemos un llamado a la opinión pública a no dejarse engañar por afirmaciones sin asidero. Eso dicen desde la fundación liderada por Bernardo Fontaine, quien también a través de redes sociales descartó cualquier tipo de vinculación con la asociación de AFP y con recursos que estén llegando para hacer este tipo de campañas electorales. Sin embargo, también pudimos hablar y nos pudieron confirmar que sí hubo reuniones entre la Fundación Ciudadanos en Acción y la Asociación de AFP, pero dicen que ellos se reúnen con todos aquellos que están a favor de su postura en cuanto a las reformas de pensiones y en contra de los cambios que se querían llevar a cabo hacia el sistema de AFP. Dicen que no es solamente se reunían con la asociación, o sea, con la fundación, con la asociación Bendigo de AFP, sino que también con cada uno de estos actores. ¿Cuáles? Y también no detallaron, financiaron pero sí. Campañas públicas donde era la asociación de AFP la que hacía esta campaña y que estaba detrás, pero transparentemente, más allá de que eso también fue cuestionado porque era con el dinero de todos los cotizantes los que estaban y no de acuerdo con lo que estaba defendiendo la asociación. Claro, y se hacía de forma transparente también. Entonces, era transparente de alguna forma, cuestionablemente, sí. Pero ya se sabía que eran ellos. Al pero menos, esto sería algo bien distinto. Sí, y de hecho, ustedes escucharon algunas declaraciones del diputado Gonzalo Vinter, porque el Frente Amplio, su directiva junto al diputado, llegaron hasta la Superintendencia de Pensiones para oficiar y que se analice si es que esto es así y si es que se están traspasando recursos de la Asociación de AFP hacia campañas electorales, lo que por supuesto al menos caería en una falta ética. Por cierto. Bien, muchísimas gracias. Quedamos atentos entonces. A las 9 de la noche comienza este debate presidencial. Van a ser aproximadamente unas 2 horas y media ahí de preguntas. No van a tener la posibilidad de interpelarse directamente, sino que solo las conversaciones. Claro, tienen ciertos minutos de réplica, pero no directamente como otros debates. Bien. Estaremos atentos. Macarena Totalmente. Román, muchísimas gracias. Mañana lo vamos a comentar, por cierto. Y nosotros a esta hora nos vamos a Valparaíso, al Congreso, porque se está viviendo a esta hora una sesión extraordinaria y de tremenda importancia, porque se está votando en el Senado una acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, una acusación constitucional que contó prácticamente con la unanimidad de la Cámara de Diputados y que ahora está, ya han votado cerca de más de 20 senadores. El abogado Ulloa también presentó sus descargos. Vamos a tomar contacto con Stephanie para conocer a esta hora cómo se está desarrollando esta jornada, qué es lo que falta y si ya estaría prácticamente aprobada esta acusación constitucional. Stephanie, ¿cómo estás? Hola Matilde, muy buenas tardes. Sí, en este momento se sigue la votación, son 5 minutos los que tienen cada senador para dar cuenta de respaldar su votación en cuanto a los 3 capítulos que se ha dictaminado esta acusación constitucional. Para recordarles, el primer capítulo tiene relación con las extorsiones por falta grave al orden de corresponder a palabras descomedidas y también la falta del deber de reserva. El segundo capítulo, el deber de abstención e imparcialidad en decisiones judiciales, y el tercer capítulo con la intervención indebida en los nombramientos. Una situación que se ha vivido desde la mañana de hoy. A eso de las 10:20 comenzó la sesión de sala acá extraordinaria, ya que esta semana es distrital y no se trabaja específicamente acá en el Congreso Nacional. Sin embargo, se llamó a esta situación especial para discutir la acusación contra el ministro de la Corte
Corte de Apelaciones Antonio Ulloa. Una situación que les decía yo que comenzó durante la mañana, esperando obviamente que llegaran los senadores correspondientes para tener el quórum de 17 parlamentarios que estuvieran en sala para dar inicio entonces a esta sesión. Comenzó con la lectura por parte del secretario del Senado con respecto a la acusación constitucional en sí. Tuvo 60 minutos para dar cuenta de esto y luego los diputados, 3 diputados que fueron designados el día 29 de octubre cuando se aprobó en la Cámara de Diputados esta acusación constitucional, que fueron el diputado Eric Aedo, Carolina Tello y Daniel Manucheri, quienes eran los encargados entonces de llegar hasta el Senado durante esta jornada para reforzar la posición que fue decidida durante la jornada del 29 de octubre. En esa situación también después venía la parte de la defensa por parte del ministro Ulloa. Habló él también defendiéndose de esta situación, señalando que no tuvo ningún tipo de relación con respecto a los hechos que se le está acusando y que también él ya había sido juzgado por la Corte Suprema y que de ahí había salido salvo de cualquier tipo de situación. Solamente se señalaba una baja en lo que es el sueldo que él tenía que recibir, pero señalaba específicamente que en cuanto a los hechos que se le nombraba con relación a Luis Hermosilla y también su participación en la elección de ciertos ministros, él señalaba que no tuvo participación en esto y que finalmente era parte de lo que se estaba tomando en cuenta ahora y que él niega totalmente. Habló luego el abogado sobre esta situación y allí también el ministro de la Corte de Apelaciones hizo una señal con respecto a la senadora Yasna Proboste, señalando que tuvo una conversación con ella donde se trataba el tema de Silvana Donoso, la acusación contra ella que hubo hace unos años atrás. Fue esa situación entonces la que cerró su parte de defensa, luego se traspasó a la parte de la réplica por parte de los diputados. En este caso comenzó el diputado Daniel Manucheri. Fue en esa situación cuando el diputado hace mención a lo que recalcaba el ministro Ulloa con respecto a la senadora Yasna Proboste, y la verdad es que acá en el Congreso hubo bastante conflicto con respecto a eso. La senadora incluso se levantó desde su asiento para encarar al diputado Manucheri por los dichos señalados, ya que se le estaba acusando de que en el fondo había tenido conversaciones con el ahora acusado ministro Ulloa y que también era parte de lo que se está viendo ahora, que es un tema de tener conversaciones fuera de los espacios que no corresponden y tener incluso incidencia en cuanto a las votaciones. Pasemos a ver parte de lo que fue esta situación que se vivió durante esta jornada acá en el Senado del Congreso Nacional. El juez Ulloa dice que solo tuvo conversaciones informales con la senadora Proboste antes de una acusación constitucional. Como si fuera algo normal, como si fuera normal que se hicieran este tipo de operaciones en esta situación. Hermosilla le dice: gracias por el apoyo a Silvana. Yasna Proboste cumplió lo que dicen en las conversaciones. Evidentemente, creo que sería importante poder conocer cuántas de estas conversaciones informales más hay y si han habido esas conversaciones informales en esta acusación. Yo creo que hay que mantener las conductas parlamentarias, diputado, porque usted nombra a una senadora fuera de contexto, me parece una falta de respeto. Presidente, a lo que dijo el diputado Ulloa. Sí, un segundo, está bien. Se le voy a dar la palabra un segundo, pero espéreme. Lo que pasa es que aquí hay que mantener. Entonces suspendemos por 5 minutos reunión de comité en la sala. Claro, fue luego de esta discusión que se vivió acá en la sala que se tuvo que tomar un receso de más de 10 minutos donde los parlamentarios estaban bastante ofuscados por las declaraciones tanto del diputado Manucheri también como por lo que había dicho el ministro Ulloa con respecto a la senadora Yasna Proboste. Se acusaba también que estos comentarios habían sido relacionados en cuanto a la campaña presidencial y parlamentaria que estamos ya a puerta de tener en unos días más, que podría haber sido para que fuese contradictorio, digo,
atractivo para la senadora para bajar quizás los votos por parte de la ciudadanía hacia ella. Es una situación que se vivió acá en la sala, que tuvo bastantes momentos de tensión, donde hubo también acusaciones por diversos senadores en contra del diputado Manucheri, que se acercaron específicamente a él. El diputado incluso acusaba agresiones de tipo verbales, de distintos tipos de carácter, algunas de fuerte calibre, señalaba él específicamente, y que él no iba a entrar en el juego finalmente de esto. Luego, al final, la sesión de la mañana terminó ya pasada las 3 de la tarde, luego de esta suspensión, y finalmente el diputado Manucheri dio sus declaraciones a la prensa con respecto a la situación vivida, señalando principalmente que él está a favor de la verdad, de decir lo que se está ocurriendo en una situación, y que no fue él quien nombró a la senadora Yasna Proboste en primera instancia, sino que fue el ministro Ulloa, y de ahí que él la saque entonces, bajo ese contexto, la saque para nombrarla frente a lo que le estaba haciendo él de la réplica con respecto a la acusación constitucional. Pasemos a escuchar declaraciones entonces por parte del diputado Manucheri, quien se refiere a esta situación específica que tuvo con la senadora Yasna Proboste. Desde que llegamos al hemiciclo, la verdad es que sufrimos bastantes provocaciones. Mientras yo intervenía, la senadora Proboste reiteradamente nos provocaba. Y respecto a lo del senador Fidel Espinosa, yo no lo entiendo mucho. El senador Fidel Espinosa estaba sentado por ahí atrás y llegó a insultarme y llegó a invitarme a pelear y me amenazó que me iba a golpear afuera. Yo podría perfectamente ir a poner una denuncia por las amenazas que tuvo, amenazas que constan. La diputada Tello está de testigo, pero la verdad es que yo creo que aquí algunos quieren desviar la atención de lo relevante. Y lo relevante es que estamos enfrentando a un juez que ha sido parte de una red de corrupción que tiene escandalizado a este país. Y a nosotros no nos intimidan, no les tenemos miedo. Posterior a eso, entonces, ya se retomó la sesión de la tarde, ya a eso de las 3:40 de la tarde específicamente, con los minutos que tenía cada senador para dar cuenta de la situación de la acusación constitucional, pero antes de ello, algunos diputados se refirieron específicamente a esta pelea ocurrida durante la jornada de la mañana. Específicamente, el senador Fidel Espinosa anunció una querella por daño a la honra contra el diputado Daniel Manucheri, luego de los dichos que se mantuvieron durante esta pelea que hubo entonces en esta sesión de la mañana y que tuvo que mantener interrumpida aquella situación. Él señalaba que lo iba a hacer a través del abogado Enrique Aldunate. Pasemos a escuchar entonces lo que señaló específicamente el senador. He sido objeto en esta sala y en presencia de mis colegas de una imputación grave por parte del señor Manucheri que excede la protección constitucional. Me imputa actos de corrupción que tendrá que demostrar en los tribunales de justicia. Lo que ha hecho él hoy día en la sala y en presencia de mis colegas es una afectación a mi honor que no dejaré pasar. Trata a todos de corruptos, a los jueces, a sus colegas parlamentarios, denosta a sus adversarios de una manera realmente desquiciada. Por 30 segundos de la televisión este señor es capaz de sacarle sus ojos hasta sus mejores amigos. Por lo tanto, quiero anunciar públicamente ante el país que me querellaré por injurias y calumnias contra este personaje. La defensa del ministro Ulloa y del diputado Manucheri en relación con lo que CIPER indica que yo le habría expresado al ministro Ulloa en entrevista a el 20 de mayo pasado, debo manifestar de manera clara y categórica: jamás he sido una mujer influenciada en mis decisiones como senadora. En el caso específico del nombramiento de Raúl Mera, que aquí se ha señalado por parte de la defensa, reitero que, como ha sido siempre mi proceder, jamás recibí influencia alguna del señor Ulloa ni de nadie. Además, también para que la defensa se instruya al respecto, voté en conciencia en contra de aquel nombramiento.
Claro, escuchábamos también las palabras de la senadora Proboste, quien señalaba principalmente de lo que se le hacía juicio en un inicio de su relación de algún tipo de chat y de haber tenido quizás algún tipo de intervención en cuanto a su voto por la acusación constitucional, de hace unos años atrás contra Sonia para ver esta situación entonces, y ahí ella alegaba obviamente de que no había tenido ningún tipo de intervención. La acusación entonces continúa su proceso acá en el Senado. Ya han tenido los senadores 5 minutos para referirse con respecto a los 3 capítulos que les señalaba yo en un principio que tiene esta acusación. Ya van más de 40 senadores que se han pronunciado al respecto, la mayoría de ellos señalando que van a votar a favor de la acusación constitucional. Hasta el momento solamente el senador Araya pidió su abstención de esta votación. El senador Francisco Chaguán pidió inhabilitarse y Walker señalaba, el senador Walker, que se iba a abstener, o sea, que iba a votar en contra, del segundo capítulo en específico. Lo que viene ahora entonces es obviamente la votación en particular que hay que escuchar por parte de cada uno de estos senadores. Recordemos que se va a votar en 3 capítulos, cada capítulo se va a votar por separado y ahí luego de eso entonces tendríamos la decisión por parte de los senadores que actúan como jurado frente a esta acusación constitucional frente al ministro Ulloa por notable abandono de deberes, para saber si es que finalmente el juez es destituido o no de la Corte de Apelaciones y saber finalmente si queda inhabilitado para ejercer los cargos públicos. Al respecto de esto mismo, el ministro junto con su abogado dieron sus descargos propiamente tal con respecto a la situación que están viviendo durante esta jornada. Escuchemos. Se me ha construido una imagen de mi persona en la que se falta a la verdad sostenidamente, lo que en definitiva tiene un componente ideológico. Se me indica ser un juez de derecha, seguramente porque fui exalumno de Jaime Guzmán, porque lo cito en algunos fallos, por ejemplo, el de Luciano Pitronello, también porque voté por el rechazo en la primera convención constitucional que tanto promovía el señor Urrutia y toda la red de protección que él tiene. Por lo tanto, yo insisto ante este honorable Senado que no tengo participación en ninguna red de corrupción. Ese es el único y exclusivo fundamento de esta acusación constitucional. Me permito insistir, honorable Senado, pantallazos, artículos de prensa, reportajes, 7 documentos acompañados al libelo. No hay ningún otro antecedente, no hay instrumentos públicos, no hay declaraciones de testigos, no existen peritajes, solo eso, nada más. En contraste con la investigación realizada por la Corte Suprema sobre los mismos hechos, que es completísima. Es un juicio simbólico, sin garantías, donde la prensa sustituye al juez y la emoción pública al razonamiento jurídico. Claro, eso es entonces lo que se está viviendo durante esta jornada. En este momento habla el senador Rojo Edwards, uno de los últimos senadores en intervenir, ya ahora acá en la sala de sesiones del Senado, dando su opinión al respecto de esta acusación constitucional, sobre todo en los 3 capítulos, y se espera que ya ahora comience entonces en pocos minutos la votación en particular de cada capítulo. Le repito que el primer capítulo es la falta al deber de reserva, que da lugar al notable abandono de deberes. Esto relacionado con la información confidencial que el ministro Ulloa habría dado a Luis Hermosilla con respecto a resoluciones de casos de connotación nacional y de interés público. El segundo capítulo, el deber de abstención e imparcialidad en decisiones judiciales, donde se recuerdan los casos del expresidente Sebastián Piñera y los hermanos Yarur. Y por último, el último capítulo de intervención indebida en los nombramientos, que da lugar entonces al notable abandono de deberes, donde el ministro habría intervenido
en la designación de ministros de la Corte Suprema y fiscales gestionando entonces apoyo a estos candidatos. Esos 3 capítulos son los que se van a votar ya en pocos minutos, quedan ya para que comience esta votación en particular. Vamos a estar atentos a lo que vaya a suceder durante los próximos ya minutos, como les decía yo, queda muy poquito para que ya comience esta votación y sabremos finalmente si es que el ministro se acoge esta acusación constitucional en su contra y es destituido entonces de la Corte de Apelaciones y inhabilitado por 5 años de ejercer cargos públicos, o si finalmente se rechaza esta acusación constitucional. Matilde. Muchísimas gracias, Stephanie Zamora. A esta hora con la información, y nos vamos a quedar en Valparaíso porque vamos a tomar contacto precisamente con alguien que va a tener que votar dentro de los próximos minutos y que es la senadora y presidenta de Demócratas, la senadora Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Gracias por este contacto. Bien, Matilde, probablemente me voy a tener que parar. Se va a tener que ir porque empiezan a votar, sí. Así que vamos a tener que retomar el contacto dentro de los próximos minutos. Gracias, senadora. Gracias. Secretario, el segundo. Se está votando 44-3, se aprueba el primer capítulo. Presidente, aquí hemos visto algunas abstenciones e incluso una inhabilitación de un señor senador. Es muy importante el procedimiento que tenga el Senado respecto a las acusaciones constitucionales. Y a mí me parece que el artículo 8º de nuestro reglamento no permite las inhabilitaciones en las acusaciones constitucionales, y menos las abstenciones, porque nosotros estamos actuando como tribunal. Imagínese que somos 50 y que los 50 nos abstuviéramos. En los tribunales no existe la abstención. Tú tienes que resolver el asunto controvertido, sí o no, porque si no significaría quedar sin tribunal. Imagínese en esa tesis, en esa teoría, en ese escenario teórico que yo planteo. Por eso me parece a mí que la mesa lo estudie. Esta votación ya está, yo no la voy a cuestionar, pero creo que sería bueno que la mesa pudiera para el futuro sentar, digamos, cuál es la correcta interpretación del reglamento y cuál es el procedimiento en esta materia. Gracias, presidente. Gracias, senador. Lo vamos a estudiar, pero gracias a Dios esto no cambia la votación, por lo tanto se aprueba el capítulo. Vamos al segundo capítulo. Gracias, señor presidente. Corresponde ahora que sus señorías se aboquen al tratamiento del segundo capítulo de la acusación constitucional relativo a la vulneración del deber de abstención e imparcialidad en las decisiones judiciales. Votar sí significa aprobar este capítulo, votar no es rechazarlo. Vamos a abrir la votación y tenemos claro quiénes dejaron tiempo para esta y si quieren hablar en la segunda o si alguno quiere dejar su tiempo para la tercera. Los que quieran hablar para esta votación, que se abre. Senador Cusco, ¿que usted quiere hablar pero en esta? Reglamento, perdón, senador Cusco. No, solo apoyar lo que señala el senador Buenchumilla, porque me parece que más allá de que efectivamente usted tiene razón en que esto no cambia el tenor de la votación ni hace ninguna diferencia, sí señala una opinión de quienes somos jueces en esta materia. Por ende, yo no sé cómo, y sería bueno eventualmente consultar por su intermedio al secretario o tener alguna idea de qué ha sucedido en las demás acusaciones constitucionales, porque no me parece que la opción de, imagínense que en una votación nos abstenemos todos. Eso que se rechaza en el fondo. Lo que pasa... entonces la abstención es rechazo. Pero definámoslo. A mí lo que me interesa saber es que todos tengamos claridad de qué estamos votando. Gracias, presidente. Lo que pasa es que, según lo que dice el secretario, en este Senado, el artículo 155 define cómo se vota. Y ahí están las 3 opciones. Pero el punto está bien marcado del senador Buenchumilla, pero esto no cambia la votación, por lo tanto vamos a seguir votando. Señor Juan Castro, ¿usted quiere hablar para la segunda o para la tercera votación? Ya. ¿La tercera o la segunda? Sí, va a hablar por la segunda. Tiene la palabra entonces el senador Juan Castro. Está abierta la votación.
En votación. Hoy este Senado tiene el deber de resguardar la fe y la esperanza de millones de chilenos, ya que la justicia no tiene precio ni amistades poderosas. Actuamos como jurado de acuerdo a la Constitución y, como es conocido por todos, un jurado delibera en conciencia, mirando la Constitución y el daño inmenso que se ha provocado a las instituciones más importantes de la República. Llevamos años en crisis, primero 2 ministros de la Corte Suprema y ahora un ministro de la Corte de Apelaciones. Este parece no ser un error aislado, sino un patrón. Es una crisis moral y valórica que ha perforado los cimientos del Estado de Derecho. Frente a nosotros oímos un patrón de conducta que configura sin duda alguna el notable abandono de deberes. En el capítulo primero vimos una filtración sistemática y reiterada de resoluciones y minutas reservadas y un abogado litigante clave en los escándalos de corrupción. Esto no es una imprudencia menor, es entregarle a un actor privado información privilegiada para que juegue con ventaja. Esto vulnera el principio de igualdad ante la ley y daña la fe pública. En el capítulo segundo, el ministro Ulloa intervino en causa de sus amigos, de aquellos que le habían ayudado a obtener el cargo, omitiendo el sagrado deber de abstención. Cuando un juez no se inhibe ante un conflicto de interés, no solo es negligente, sino que abona la sospecha de una justicia a la medida. El tercer capítulo me lo voy a saltar no lo voy a fundamentar, presidente, por el tiempo. Mi voto es favorable por la destitución en los 3 capítulos. Es un imperativo republicano y aprovecho esta alta instancia para hacer un llamado urgente al Poder Ejecutivo, al presidente de la República actual y al que venga, que pueda ejercer el control sobre los jueces que le da el artículo 32 de la Constitución. Ya es hora de que se utilicen todas las herramientas constitucionales para desmantelar estas redes de corrupción y devolverle la dignidad a nuestras instituciones. He dicho, presidente. Gracias. Senador Cusano, ¿usted está pidiendo la palabra para este o al tercero? Para el otro. Perdón. Pero ¿alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Senador Flores, falta votar. Senador Araya. Ya, se votó. ¿Votó? Sí, nos habíamos dado cuenta. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Sí, el senador Durresti falta. Ya, cerrada la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, aprobando el segundo capítulo de la acusación constitucional, 27 votos. Por la negativa, rechazándola, 8. Abstenciones, 8. Se aprueba el segundo capítulo y vamos al tercer capítulo. Corresponde ahora que su señoría se aboquen al conocimiento y votación de el tercer capítulo relativo a la intervención indebida en nombramientos, vulnerándose el deber de probidad, imparcialidad e independencia. Se abre la votación. Senador Alejandro Cusano, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludos a todos los presentes. La inamovilidad que gozan los jueces debe respetarse con los límites y deberes que la ley y la Constitución impone. En este sentido, no estamos ante un privilegio personal y absoluto, sino frente a un mecanismo que busca resguardar la garantía institucional, de manera tal que cuando un juez desvirtúa el ejercicio correcto de su función, nos corresponde, a través de los mecanismos constitucionales, hacer valer las responsabilidades que correspondan, como el caso que nos convoca. Luego de analizar todos los antecedentes enunciados en la acusación constitucional y que posteriormente fueran respaldados por la Cámara de Diputados, he llegado
a la convicción de que detrás del actuar del ministro Ulloa existe un patrón de comportamiento que resulta impropio al rol que detenta, siendo incompatible con los principios de probidad, independencia e imparcialidad que se debe observar en el ejercicio ministerial. De la misma forma, he llegado a la convicción que el actuar del ministro afectó gravemente su imparcialidad al darse cuenta de la filtración de resoluciones y antecedentes reservados del Pleno de la Corte a un abogado externo, vulnerando el deber de reserva y la probidad exigida por nuestra Constitución. Además, los hechos en los cuales se funda la acusación dan cuenta de que con su actuar se comprometió la independencia interna y externa del Poder Judicial y erosionó la confianza en que los cargos se proveen sobre la base del mérito y no de redes de influencia, al realizar gestiones indebidas en procesos de nombramientos judicial, actos que en su conjunto configuran a todas luces un notable abandono de deberes de su cargo. Señor presidente, estoy convencido que acoger esta acusación es una medida necesaria para hacer valer la responsabilidad política del ministro Ulloa, reproche que finalmente apunta a resguardar el buen funcionamiento del Poder Judicial y enaltecer los deberes que deben observar los ministros, especialmente el respeto a la reserva, la probidad y la independencia y la imparcialidad. Por lo tanto, resguardar por medio de esta acusación constitucional el recto ejercicio de la función jurisdiccional y su contribución a nuestra sociedad es una determinación que no solo fortalecerá nuestro Estado de Derecho, sino que también restaurará la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones, especialmente con el Poder Judicial. Gracias. Es entonces el argumento, la argumentación del senador Alejandro Kusanovich argumentando este voto, pero ya hay 2 de los 3 capítulos aprobados para esta destitución, por lo tanto está destituido el ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, y lo vemos en pantalla, imágenes de apoyo del día de hoy. Está argumentando la senadora Jimena Rincón, no sé si la escuchamos. Unos minutos, sino también la legitimidad del sistema que representa. Esta acusación debe entenderse como una herramienta excepcional, contenida en el artículo 52, número 2, letra C, destinada a proteger la confianza en el sistema judicial y en el Estado de Derecho. No busca corregir errores menores ni resolver discrepancias interpretativas, sino actuar frente al incumplimiento grave de deberes constitucionales que afectan la integridad de la justicia. En ningún caso, esta facultad puede convertirse en un instrumento de uso personal o político. Su uso exige prudencia y responsabilidad, pues un uso indebido debilita la independencia judicial y la confianza en las instituciones tanto del legislativo como del judicial. Qué pena, presidente, que hoy en esta sala no estén todos los acusadores. Los jueces del más alto tribunal tienen deberes específicos y su función exige probidad, imparcialidad e independencia, pilares sobre los que descansa la legitimidad del sistema. Antes de analizar los capítulos acusatorios, corresponde referirse al principio non bis in idem del artículo 19, número 3, que impide sancionar 2 veces a una persona por los mismos hechos. Según el Tribunal Constitucional, su aplicación requiere identidad de sujeto, hecho y fundamento. En este caso, no hay identidad de fundamento, pues la acusación constitucional de naturaleza político-jurídica busca resguardar el Estado de Derecho y no sancionar errores funcionales. Con esos antecedentes y en mi calidad de jurado, procedo a analizar los capítulos por separado. Sobre el primero, aquí se plantea una vulneración del deber de reserva y probidad judicial. Los hechos descritos se centran en el envío de comunicaciones a terceros sobre decisiones jurisdiccionales aún no públicas. La acusación sostiene que este contraviene el artículo 81 del Código Orgánico de Tribunales y que afectaría gravemente la confianza pública en la administración de justicia. Los jueces no solo deben ser independientes, sino también parecerlo, obrando con lealtad institucional y estricto apego a la Constitución y la ley. La acusación no persigue sancionar meras discrepancias de criterio ni errores aislados, sino conductas que afectan de manera sustantiva a la institución judicial. Para configurar el notable abandono de deberes deben concurrir 3 elementos, presidente: un deber esencial, un incumplimiento grave o reiterado, un riesgo real o afectación de bienes constitucionales protegidos. El riesgo que advierte en que sus conductas reiteradas y acreditadas configuran un patrón de comportamiento que ha permitido que intereses privados o de terceros permeen en la esfera del gobierno judicial, debilitando los contrapesos institucionales que impiden la captura o el deterioro de la función jurisdiccional.
La conducta así examinada cumple con el requisito de gravedad que exige la Constitución, lo que se condice con las exigencias propias de una acusación constitucional en su carácter de último ratio. Tal como se ha manifestado con anterioridad, debemos sopesar la culpabilidad del ministro Ulloa. En ese sentido, estamos frente a una culpa consciente, una negligencia consciente propia de quien conoce el riesgo de transgredir sus deberes. Eligió ignorarlo, exponiendo el Poder Judicial a redes de influencia indebidas que hoy han salido a la luz pública y se encuentran enfrentadas en procesos penales. Es decir, estas actuaciones terminaron enmarcadas dentro de un lamentable periodo en la historia del Poder Judicial. Por esa razón voté a favor del primer capítulo. Sobre el segundo, en el caso del ministro Urrutia, es indudable que el ministro Ulloa transgredió la obligación de abstenerse de expresar juicios sobre los negocios que la ley le confería en fallar, un principio estructural de nuestra judicatura cuyo propósito es proteger la independencia e imparcialidad, así como la percepción de ella ante la ciudadanía. Sin embargo, al examinar los hechos con rigor, los fallos emitidos posteriormente no muestran pérdida de imparcialidad ni desviación funcional. De hecho, favorecieron a la parte potencialmente afectada. Esto nos permite concluir que si bien hubo un reproche en la prudencia exigida en el cargo, no se tradujo en un perjuicio institucional real ni alcanza el estándar de notable abandono de deberes previstos en la Constitución. Por ello, voté en contra de ese capítulo. Sobre el tercero, y con esto termino, este capítulo aborda las intervenciones del ministro Ulloa en procesos de nombramiento y promoción de funcionarios judiciales, presuntamente favoreciendo a personas de su entorno personal o profesional. Los principios de independencia, probidad y legalidad son pilares de la función judicial, no son formalidades, resguardan la autonomía del Poder Judicial y la confianza de la ciudadanía en su imparcialidad. Según los antecedentes, el ministro había recurrido a vínculos con terceros influyentes para solicitar apoyos y compartir información reservada. Aunque estas gestiones no alteraran en los hechos las decisiones formales, su sola exigencia constituye una intromisión indebida en la administración judicial y un riesgo para la independencia. La gravedad no se mide por el resultado, sino que por la forma de actuar. Sustituir el mérito por relaciones personales debilita la confianza pública y desvirtúa el rol judicial que la Constitución le entrega en razón de su cargo. Estos hechos reiterados y parcialmente reconocidos reflejan un uso impropio del cargo. La investidura no puede ser un instrumento de poder personal. Por ello, y atendiendo a los principios de probidad y legalidad, voy a votar también a favor, en este caso, del capítulo. Presidente, cierro con esto. Lamento que algunos medios de comunicación se presten para hacer algo que no corresponde, y es imputar relaciones y vínculos de los colegas con personeros. En el de Clinic se señaló que yo iba o podía votar a favor del juez. La verdad es que no lo conocía. No había estado nunca con él y solo sabía de él por referencias de la prensa. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador David Sandoval. Muchas gracias. Ya se han aprobado entonces 2 capítulos de los 3 que tiene esta acusación constitucional. Se han aprobado para la destitución del juez Antonio Ulloa. Queda un solo capítulo que se votará dentro de los próximos minutos, pero de cualquier manera no altera la resolución final, que es la destitución del juez en su cargo de la Corte de Apelaciones de Santiago, y también se le inhabilita por 5 años para ocupar cargos públicos. Vamos a volver con el resto de la votación. A esta hora hacemos un alto en Hoy es Noticia y ya estamos de regreso con esa y otras informaciones de esta jornada. De regreso en Hoy es Noticia junto a Miguel Ángel Araya, y vamos a hablar de un tema que tiene que ver también con lo que estábamos viendo del juez de la Corte de Apelaciones, porque también es una persona muy cercana a los 3 que hoy día están en esta tercera jornada de formalización por la llamada trama bielorrusa. Me refiero tanto al abogado, y ahí Mario Vargas. También tenemos Carlos Lagos y Gonzalo Miguel. Exactamente, ya. Tercera jornada de formalización, todavía no se deciden las medidas cautelares, eso va a quedar para el día miércoles. Sí. Bien, esas son las estimaciones. Estimaciones, ya. Cuéntanos qué ha sucedido durante esta jornada, que se suma a lo que ya vimos durante el fin de semana, que se van ahí conociendo también los argumentos de la defensa que buscan ir punto por punto desechando las de la Fiscalía. Así es. Muy buenas tardes, Matilde. Tengo un gusto saludarte a ti como siempre y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo decías, finalmente hemos podido conocer
parte de lo que es la teoría de las defensas sobre estas imputaciones que se están realizando desde la Fiscalía Regional de los Lagos y algunos querellantes en contra de estos 3 imputados. Lo decíamos, Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, y los 2 abogados que representaron a este consorcio chileno-bielorruso Velaz-Movitech en esta impugnación que se generó entre Codelco y CBM, como se le dice en sus siglas, consorcio Velaz-Movitech. ¿Qué ha ocurrido en esta jornada? Bueno, terminaron ya los alegatos por parte del Ministerio Público y los querellantes, entre ellos también Codelco, que se encuentra como víctima en toda esta causa, y finalmente han comenzado los abogados defensores de estos imputados. Durante esta jornada solamente alcanzaron los representantes de Mario Vargas, el abogado bastante conocido en la Plaza Santiaguina, para ir, podríamos decir, rebatiendo punto a punto, como tú decías, los argumentos del Ministerio Público para, podríamos decir, demostrar. Claro, desestimar toda la acusación. Exactamente, levantar su propia teoría del caso de qué fue lo que ocurrió entre todas estas personas. Recordemos siempre como protagonista a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Finalmente, ella es el nombre que más se repite en cada una de estas audiencias por ser finalmente la que, podríamos decir, comete los ilícitos o donde nace la génesis. ¿Por qué? Porque se trata de la sala que emite los fallos. Exactamente, se tratan de coimas que habría recibido la ministra Ángela Vivanco para fallar de cierta manera o no en esta impugnación, y no tan solo una vez, sino de manera reiterada. Incluso habrían sido 3 pagos que habría recibido en diversas fechas que sumarían un total de 70 millones de pesos. Hoy día, entonces, lo decíamos, fue la última parte de la parte acusadora, los últimos alegatos de la parte acusadora, entre ellos Codelco, con un abogado, Julián López, que se demostró bastante incómodo con todo lo que se ha conocido en torno a esto, considerando que estamos hablando de autoridades, de funcionarios públicos incluso, que cuentan o deberían tener cierto grado de responsabilidad, de transparencia, de probidad, pero que en base a los antecedentes que se han ido conociendo jornada a jornada, dejan bastante que desear, y de hecho lanzó todos sus dardos en contra de la exministra Ángela Vivanco. Pasemos a escuchar parte de ese momento. Las circunstancias de este caso son particularmente grotescas. Que uno de los escritos se haya presentado desde su casa, que haya celebrado su cumpleaños con los abogados de una de las partes el día siguiente de la resolución favorable para ellos, que se haya vinculado a través de su pareja con conservadores a quienes les pedía y de los cuales recibía favores, y que al ser sorprendida haya negado públicamente su vinculación con algunos de los imputados de esta causa, diciendo que eran amigos de su marido. Son cuestiones que nos hacen preguntarnos cómo una persona así pudo llegar a ser ministra y vocera de la excelentísima Corte Suprema. ¿Cómo una persona así, se pregunta el abogado, pudo llegar a ser ministra de la Corte Suprema, del máximo tribunal del país, cuando demuestra, dice él, tener todas estas falencias y faltas a la probidad o de lo que se esperaría de un juez de la República? Son parte de los cuestionamientos. Hacía clases de ética también. Sí, tenía clases de ética, libros de ética, incluso el manejo de la información, etcétera. Ángela Vivanco era una connotada académica en el mundo del derecho, profesora durante mucho tiempo de la Universidad Católica. Sin embargo, termina dando esta lamentable sorpresa en cosas que todavía están en investigación, es cierto, pero al menos hay podríamos decir, una verdad administrativa o una verdad jurídica que ya lo ha zanjado la Corte Suprema al removerla el año pasado de sus funciones y del Poder Judicial. Por este caso y por otros más. Si acá hay que recordar que fueron varios cargos los que se le imputaron a Ángela Vivanco en materia administrativa disciplinaria, y que termina entonces con su cuaderno de remoción, y casi de manera unánime la Corte Suprema define sacarla del Poder Judicial por las reiteradas faltas que habría cometido, incluso siendo denunciadas por propios relatores, o sea, los funcionarios con los que trabajaba ya directamente la acusaron, como se dice en el simple chileno, y la Corte Suprema se termina haciendo la idea de que existieron estas faltas a la probidad y irregularidades que habría cometido en el ejercicio de su cargo. Como decíamos, la defensa hoy día entonces partieron con sus argumentos. La defensa de Mario Vargas, que señalaba que acá no hay antecedentes suficientes, no hay pruebas concretas, más allá de lo que dice el Ministerio Público, de que, por ejemplo, Ángela Vivanco habría ido de manera física, presencialmente, a la oficina de Mario Vargas y también de Carlos Eduardo Lagos,
para recoger este primer pago de $15.600. Ellos dicen que el Ministerio Público, la única prueba que tiene de esto es una georreferenciación que se hace a través de los teléfonos celulares conectados con las antenas, y así uno va haciendo el posicionamiento. Ellos dieron una larga intervención explicando de cómo funcionan las antenas de los celulares, que a veces se conectan a uno, pero no necesariamente son las que están más cerca. Bueno, en fin, dieron muchos argumentos respecto a eso. También señalaron que Mario Vargas no fue el abogado que participó en los alegatos de la discusión de estos recursos. De hecho, saltó el nombre de Gabriel Silver, parte del equipo de abogados del estudio de abogados que pertenecen Lagos y Vargas. Gabriel Silver, recordemos, exdiputado incluso, activamente participando en lo que es el movimiento pro Israel acá en nuestro país, es parte de la asociación o parte de la comunidad judía en Chile. Bueno, lo cierto es que salió su nombre como uno de los abogados que habría participado en estas discusiones, en estos alegatos ante la Corte Suprema, pero no Mario Vargas. No está como imputado, al menos no lo ha transparentado el Ministerio Público. Puede ser que sea un sujeto de interés, que pueda ser llamado, incluso citado a declarar, pero lo cierto es que... Sí, Miguel Ángel, vamos a escuchar a el ya ex destituido juez Ulloa, no hay nada más luego que de eso. su ¿A usted no le da vergüenza la forma en que termina su carrera judicial? No, no me da vergüenza, porque no he cometido delitos. Se ha violado el principio non bis in idem. Solamente tengo pena por mis hijos, solo por ellos. ¿Considera que es injusto el juicio político que se le hace y las alegaciones en su contra? Totalmente injusto, en plena periodo electoral, pero bueno, eso se va a ver después cuál es el camino a seguir. Lo importante es que ya se respetó la institucionalidad. Usted reconoce los vínculos con Hermosilla, lo dice también en la sala. Vamos. Ya. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, ahí están las palabras breves y escasas, escuetas palabras de Antonio Ulloa, el destituido juez de la Corte de Apelaciones, y lo mencionábamos aquí con Miguel Ángel, que ha sabido también este caso. Le nombraron el nombre de el abogado Hermosilla y dejó de hablar. Se acabaron las declaraciones y fue destituido con estas 3 capítulos de esta acusación constitucional. Los 3 capítulos votados a favor. El primer capítulo, 44 votos a favor y 3 abstenciones. Capítulo 2, 27 a favor, 8 en contra, 8 abstenciones. Capítulo 3, 30 votos a favor, 7 en contra, 8 abstenciones. Se necesitaban solamente 26 votos a favor para su destitución, y en cada uno de los capítulos ese número se superó con creces. Asistieron prácticamente todos los senadores, que también se había puesto en duda de que una manera, entre comillas, elegante de poder saltarse esto y querer apoyar al juez Ulloa era no ir a esta jornada, lo que también iba a hacer poner los ojos y las dudas sobre esos senadores que no quisieran participar de la sesión de hoy. Por lo tanto, hubo una asistencia prácticamente completa y la acusación ha tenido muchísimos más votos de los requeridos en cada uno de los capítulos. Juez Ulloa, que también ha sido nombrado en la audiencia. De hecho, recordemos el polémico audio que se conoció el día viernes en esta audiencia de la muñeca bielorrusa, donde uno de los imputados que está siendo investigado, no formalizado, pero sí investigado, el conservador de bienes raíces de Puente Alto, de apellido Yaver, tiene una llamada y menciona el día posterior a que la Corte Suprema había salvado de su cuaderno de remoción al juez Antonio Ulloa. Así que eso da cuenta de cómo todos ellos estaban conectados un poco. Claro, y lo salva la Corte Suprema porque también hubo presiones de Ulloa sobre la Corte Suprema, por lo que terminan votando en 7-7, fue un empate. Un empate total. Bueno, no lo salvó la Corte Suprema, pero hoy día entonces es el Senado el que lo remueve de la función judicial. Así es. Bueno, sigamos con lo que estábamos viendo, Mati, respecto de esta tercera jornada de audiencia de formalización de estos 3 imputados del caso Muñeca Bielorrusa. Lo que te iba a comentar, esto no solo se ha quedado en materia penal y hoy día podríamos decir que toma otros caminos. ¿Por qué?
porque la Corte de Apelaciones de San Miguel, el pleno de este tribunal, ha definido iniciar sumarios administrativos en contra de algunos funcionarios judiciales, notarios y conservadores que han sido nombrados, ya sea en la audiencia, ya sea en información que ha sido filtrada a través de la prensa, que tendrían participación, cierto grado de participación en las acciones, en los actos que habrían cometido y presuntamente en estos delitos también que está investigando la Fiscalía. Así que la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel informó esto durante esta jornada y esto fue lo que señaló. El Pleno de Ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel, en sesión de fecha de hoy, decidió iniciar una investigación sumaria administrativa contra funcionarios de esta jurisdicción que han aparecido mencionados e involucrados en graves hechos expuestos por la prensa nacional y teniendo presente además otros antecedentes administrativos existentes en nuestra Corte. Dichos funcionarios son los siguientes: Sergio Rodrigo Llaver Lozano, conservador y archivero judicial de Puente Alto; Claudio Rafael Barrena Eizaguirre, notario de la 10ª Notaría y archivero judicial con asiento en la comuna de San Miguel; Rodrigo Enrique Ortuza Rodríguez, notario de la 1ª Notaría de San Miguel, todos titulares en sus cargos, y además en contra de Fernando Martel Costa, quien fuera notario interino de la 5ª Notaría de San Miguel con asiento en la comuna de La Cisterna. Bueno, y escuchábamos entonces lo que ha confirmado durante esta jornada la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel respecto a iniciar un sumario administrativo en contra de estos 4 funcionarios, algunos notarios y otros conservadores. También, a propósito de todo esto y de lo que ha generado el caso Muñeca Bielorrusa, también tenemos una declaración que se ha conocido el día de hoy, una declaración pública por parte de la Asociación de Notarios y Conservadores de nuestro país, que señalan: cuestionamos decididamente cualquier hecho o acto que pueda afectar la veracidad, rigor y confiabilidad de esta importante labor profesional y por ello solicitamos a las autoridades correspondientes que se lleven a cabo las investigaciones del caso con el mayor celo y celeridad, de manera que puedan prontamente esclarecerse los hechos y determinarse las responsabilidades de que de ellos emanen. Es un comunicado entonces que ha emitido la Asociación de Conservadores y Notarios de nuestro país, y archiveros también. Así que el caso va tomando otros ribetes, va tomando otros caminos, consecuencias, podríamos decir daños colaterales si lo quiere ver de otra manera, pero es importante que se avance en esta materia, porque si el Ministerio Público ya ha identificado a estas personas en la investigación penal, ciertamente que es importante que también se abran sumarios administrativos para poder develar, despejar cualquier duda de que hayan cometido irregularidades o faltas a la probidad en el ejercicio de sus cargos. ¿Qué pasa con Ángela Vivanco en estos momentos? Porque se tiene que abrir una investigación paralela para poder, entre comillas, sacar, removerle el fuero que tiene como ex ministra de la Corte Suprema para poder entonces imputarla e iniciar un proceso penal. Muy buena la pregunta, Matilde, porque yo sé que muchas personas en su casa se lo deben estar preguntando. Así, la protagonista principal de todo este caso es Ángela Vivanco. ¿Por qué no la vemos en la audiencia? ¿Por qué no la vemos en el tribunal sentada al igual que esos imputados con el chaleco amarillo? Bueno, lo que pasa es que al ser delitos que están siendo investigados, cuando la ex ministra Vivanco estaba todavía en su ejercicio como jueza de la Corte Suprema, se debe hacer un procedimiento que es la querella de capítulos. Para que usted lo pueda entender o asimilarlo a qué se podría parecer, es bastante similar al proceso que se hace con los parlamentarios que están siendo investigados en causas penales que cuentan con este fuero. Acá es bastante similar la figura. Es un antejuicio que se revisa por la Corte de Apelaciones correspondientes, en este caso la Corte de Apelaciones de Santiago. Que declaró admisible. Que declaró admisible la querella de capítulos ingresada por la Fiscalía. Ahora netamente queda fijar una fecha para la audiencia con alegatos, tal como lo hemos conocido en otros casos. Y posteriormente, muy probablemente alguna de las partes que no quede conforme con la solución podría apelar a la Corte Suprema. Por eso también era importante que los ministros y ministras de la Corte Suprema no opinaran respecto del caso, porque ellos se podrían inhabilitar al momento que ejerzan una opinión o que hagan un juicio de valor respecto a lo que está pasando en torno a la figura de Ángela Vivanco. Por eso han evitado referirse a la prensa sobre el tema, han evitado
hacer comunicados o declaraciones públicas, precisamente porque podrían quedar inhabilitados si es que esto llega a escalar hasta la Corte Suprema. Así que en eso están. Hay que esperar que se llame a una audiencia por la Corte de Apelaciones, posteriormente pasaría a la Corte Suprema, y si todo sale bien para el Ministerio Público, como a ellos les gustaría, la ministra Vivanco podría ser formalizada en el corto plazo. Así que están esperando ese proceso para poder solicitar medidas cautelares, como podría ser la prisión preventiva, que es lo mismo que se está solicitando para estos 3 imputados de esta primera tanda. Bien, Miguel Ángel, seguimos atentos entonces a lo que esté ocurriendo en el Centro de Justicia con este caso que nos está llamando a todos a cuestionarnos. Totalmente. ¿Qué está ocurriendo con uno de los poderes más importantes del Estado, el Poder Judicial? Muchas gracias. Buenas Hacemos tardes. un alto a esta hora de la tarde con imágenes del Faro de La Serena. 18 grados es la temperatura. Preciosas imágenes del mar ahí de la región de Coquimbo. Hacemos un alto y ya estamos de regreso con más. Y este domingo no solamente elegiremos un candidato presidencial, en que seguramente tendremos una segunda vuelta, sino que también elegiremos nuestros representantes ante la Cámara de Diputados y el Senado. Es por eso que durante esta semana Sebastián Aguirre junto a Ann Holster nos va a mostrar las batallas, comillas, electorales más significativas de estos comicios. Y, por cierto, este día lunes, primer día en que nos van a dar a conocer las batallas más importantes, vamos a comenzar por la región metropolitana. ¿Cuáles son los distritos más importantes? Aquí está entonces este informe que nos trae Sebastián Aguirre junto a Ann Holster. ¿Cómo están? Nos reencontramos otra vez en estas cápsulas que estamos desarrollando entre CNN Chile y Ann Holster, preparando el terreno para la elección presidencial y parlamentaria. Y ahí pondremos el foco hoy día de este año 2025. Nos acompaña aquí en el estudio el gerente general de Ann Holster, fundador de Decide Chile, y que nos está acompañando a entender mejor este contexto. Antonio Díaz Araujo está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Sebastián y equipo. Un placer estar acá con ustedes. Hoy día nos enfocamos en la carrera parlamentaria y en lo que va a ocurrir en la región metropolitana en particular, que elige 47 diputados, un tercio de la Cámara más o menos, ¿no? 47 diputados, nuevamente padrón electoral más grande que hemos tenido en la historia. Claro. Probablemente papeleta para muchos de los que nos están escuchando, que va a ser encontrar con lupa su elección. Sí. Don't, que también es una regla no menor, es decir, no importa yo ser un atractor de votos, sino que mis compañeros de lista también tienen que hacerlo. Claro, y se tienen que armar ahí listas bien importantes. Y es un equilibrio precario, ¿no? Porque yo quiero ser el primero en la lista, pero al mismo tiempo no quiero que saquen pocos votos. Exactamente. Bueno, vamos viendo por detalle, vamos a hacer zoom aquí en nuestro mapa a través del Magic Wall para tener claridad de lo que viene. En el Distrito 9 en particular, partamos por ahí, competencia súper interesante esta. Interesante, no va de candidato el exalcalde Daniel Jadwe. Tampoco va Carol Cariola, que va al Senado por Valparaíso. Exacto. Y tenemos una cantidad no menor de candidatos oficialistas que van a tener que luchar con probablemente esta baja de perfiles significativos en la papeleta. En las comunas de Recoleta, Independencia, Renca, Huechuraba, Lo Prado, Quinta Normal y Cerro Navia, 7 comunas, 7 cupos de diputados en disputa. Y aquí tenemos el listado, Antonio, con algunos de los candidatos. Vamos destacando algunos de los nombres porque, como decíamos, va a estar bien interesante esta elección. ¿Qué perfil tienen los votantes acá? Estos son perfiles más liberales, ¿no? El perfil del Distrito 9. Y de hecho, es uno de los motivos por los cuales hay efectivamente candidatos de la oposición mucho más conocidos en Distrito 11, que yo creo que se han ido al Distrito 9 a tratar de pelear esos cupos directamente ahí. Está el caso más interesante, el de Guillermo Ramírez. Guillermo Ramírez, perfil con elecciones ganadas en el pasado. Electo por el Distrito 11 con 40.000 votos en 2021, pero ahora se cambia para pelear en el... Se cambia de distrito y va a ir a pelear donde las papas queman, por así decirlo. Está también el presidente de Bópoli, José Manuel Santa Cruz, que también va a ir a pelear allá. Así es. Juan Manuel Santa Cruz, perdón. Juan Manuel, sí. Y aparece también, yo creo que... Una pelea interesante por el lado republicano, porque está José Carlos Mesa, que va a la reelección. Y que va a buscar entonces ahí mantener su cupo, y para eso se armó una lista bien importante de ese partido, pero además tienen que ir a pelear en un bastión que pareciera ser más bien de izquierda, ¿no? Absolutamente. El Por lo tanto, Daniel ahí Jadwe, por ejemplo, cada voto que saque dentro de sus listas se va a ser clave. Claro que sí. En ese caso, veamos lo que lleva la lista oficialista, ¿no? Aparece Andrés Giordano,
que busca la reelección. Boris Barrera también buscando ser reelegido nuevamente, como los dos grandes nombres en este listado, pero por ejemplo también está César Valenzuela del Partido Socialista. Absolutamente. Nuevamente, aquí la clave va a ser, ojalá que los votos se traspasen desde los candidatos que venían de antes. No, Maite Orsini iba por este distrito y yo creo que ya no va. Por lo tanto, aquí la clave va a ser, no tengo tal vez muchos rostros conocidos, como el alcalde Jadwe o Carol Cariola. Claro. Y vamos a ver cómo funciona el trasvasije de votos, por así decirlo. Y con algunos perfiles también más mediáticos en este distrito. Está Felipe Vial, por ejemplo, dentro de los candidatos en este listado. Bien importante la cantidad de candidatos, ojo con eso. Aldo Duque también, que fue candidato en su momento, precandidato alcalde en Santiago. Así entonces se va configurando la elección. Va a ser interesante ver también cómo se comporta este distrito con voto obligatorio, que es la gran novedad de esta elección. Voto obligatorio va a ser la clave en esto, va a traer una masa de votantes que yo creo que se van a encontrar con una papeleta bastante importante en cómo llevar su voto y escribirlo. Sin duda. No sé si se acuerdan la elección que tuvimos de concejales hace unos años atrás, que la papeleta también era grande. Así que aquí la invitación es salir a votar y acordarse el nombre por quien quiero votar. Oye, si hablamos de papeleta grande en todo caso, en el distrito 10, a ver si logramos marcarlo. Bien, aquí está el distrito 10, que incluye a las comunas de Santiago, Ñuñoa, Providencia, La Granja, Macul y San Joaquín, 6 distritos. 8 cupos para el Parlamento. 8 cupos, un distrito bastante, tal vez más progresista, peleado. Hay una mezcla de comunas más interesante desde la perspectiva global. 72 candidatos, fíjate. 72 candidatos. 72 candidatos, entre los cuales tengo al hijo José Antonio Cast, dentro de los cuales tengo a... claro, el hijo de, perdona. Aquí está José Antonio Cast. Ahí está, José Antonio Cast Adriasola. Va en la carrera parlamentaria. Tengo a Jean-Pierre Bombalé, tengo a... Gino Lorenzini, ¿te acuerdas de Felices Inforrados? Un personaje también bien controvertido. Esto yo creo que el Distrito 10 va a ser un celebrity deathmatch, por así decirlo. Sí. El vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski. Absolutamente. Y va a ser... Francisco Rego también va por esa lista. Exacto. Hay un perfil bastante mediático. Yo creo que Rettig también va por este distrito. No, va por el distrito... Sí, Rodrigo Rettig también va aquí. ¿O no? O el distrito 11, perdón. 11, distrito 11. Jorge Alessandri va a la reelección. María Luisa Cordero también busca la reelección. De hecho, acá 7 de los 8 diputados actuales van a la reelección. Difícil ganarle a un diputado que está en el Congreso. Es una ventaja importante, mediática, de conocimiento y así sucesivamente. Pero nuevamente, diputados elegidos con voto obligatorio e inscripción voluntaria van a verse enfrentados a la papeleta con este tsunami de votos que vamos a tener el día de la elección. Oye, veamos los nombres del oficialismo también. Estábamos echando un vistazo a la oposición, pero en el oficialismo también está interesante la disputa. Recordemos que va con 2 listas, ¿no? Una lista de los partidos más importantes, Frente Amplio, Comunista, Socialismo Democrático, y otra con el Frente Regionalista Verde Social y Acción Humanista. Pero centrémonos en la lista donde están los principales nombres y los que van a la reelección también. Gonzalo Winter, Emilia Schneider, Lorena Fríes y Alejandra Plasencia. Perfiles: Gonzalo Winter participó en la primaria presidencial, Emilia Schneider y Gonzalo Winter han sido, incluso con Lorena Fríes, han sido de cierta forma voceros no oficiales del gobierno en el Congreso, participaciones muy mediáticas. Elia Molina, exministra de Salud de Michelle Bachelet, diputada también muy conocida en el sector. Pero tenemos candidatos ahí que yo creo que pueden ser bastante disruptivos, incluso en la lista del oficialismo. O sea, Iracy Hasler, exalcaldesa de Santiago, fuerte, donde puede tener, y dejó de ser alcaldesa a pesar de haber tenido una votación bastante importante. Cuesta creer que acá no vaya a salir, que los incumbentes no vayan a estar efectivamente elegidos. Y es una prueba de fuego también, diría, para el Frente Amplio, considerando que este distrito es bien fuerte para ellos, ¿no? Absolutamente. Y por aquí el perfil de los votantes. Y aquí yo diría que ya nos alejamos de los perfiles que fueron arrastrados en el pasado por un Giorgio Jackson o cosas por el estilo. Cada uno de ellos ha creado su propio nombre y efectivamente en su propio derecho están ahí en la papeleta, ¿no? Es cierto. Y nos vamos ahora al distrito 11. Echemos un vistazo también a este distrito, Antonio, uno bien interesante, bastión de la derecha este. Bastión de la derecha.
Pero acuérdense que un bastión de la derecha, que muchas veces la derecha se equivocaba en la cantidad de candidatos que llevó. En la primera convencional llevaron a Marcela Cubillos y efectivamente podrían haber llevado tal vez un par de candidatos más y habrían salido elegidos con la votación masiva que tuvo Marcela Cubillos. Entonces, la matemática en esto sí importa. Yo creo que bastión de la derecha que sale a votar en masa hoy día, va a ser interesante esto. Rostros conocidos de la convención: Constanza Schnauhaut, Isidora Alcalde, que fue apoyada por el alcalde Tomás Bodanovich. Exactamente. Sí. Pedro Davis, conocido en la comuna de La Reina por haber tratado varias veces de ser diputado, pero tiene rostros muy conocidos: Catalina del Real, y tiene rostros nuevos como Diego Chalpern, que viene a tratar de postular en un lugar peleado. Desde la región de O'Higgins se movió al distrito 11, Diego Chalper. Francisco Undurraga, diputado de Evópoli, también va a la reelección. Cristian Araya busca la reelección, es candidato del Partido Republicano. En el caso de Catalina del Real, fue electa, pero por Renovación Nacional. Ahora va en la lista del Partido Republicano también. Va a estar bien interesante eso. Para está la doctora Cordero también, creo. Estaba en el distrito 10, si no me equivoco. Es verdad, perdón. Cordero, sí. Pero va a estar bien interesante para ver la fuerza efectivamente de la derecha y cuánto irrumpe en este electorado el Partido Republicano, el Nacional Libertario. Absolutamente. O sea, esta es la prueba, yo diría, que de fuego de cuán a la derecha está en cada una de estas comunas. No dudo que en el distrito 11 estemos hablando de un repunte del oficialismo, difícil, por así ¿no? decirlo. Comuna difícil, marcada por los temas de seguridad y así sucesivamente. La derecha obtuvo 5 de los 6 diputados en el año 2021, así que va cuesta arriba para el oficialismo. Vitacura, Las Condes, La Reina, Lo Barnechea y Peñalolén son las 5 comunas. De las cosas interesantes que van a ver acá nuevamente son cómo soy capaz de que mi coalición saque muchos votos. Tratar de ser el primero en la lista. Pero el día de las elecciones va a ser bastante fabuloso ver esta pantalla iluminarse con ustedes y ver efectivamente cómo están punteando en cada una de las carreras en que están. Con el Magic Wall y con la ayuda de Ann Holster estamos analizando la previa de la elección presidencial y parlamentaria. Gracias, Antonio. Gracias. Nos vemos la próxima. Estamos de regreso y les contamos que el presidente de la República nombró al nuevo comandante en jefe del Ejército. Se trata del general Pedro Varela Sabando, la cuarta antigüedad de la institución y quien hasta ahora se desempeñaba como comandante de operaciones terrestres. Varela ingresó a la escuela militar en 1986, graduándose con el grado de alférez en diciembre de 1988. Posee una licenciatura en Ciencias Militares y un magíster en Planificación y Gestión Estratégica otorgado por la Academia de Guerra del Ejército. El general Pedro Varela reemplazará en el cargo a Javier Iturriaga y asumirá como nuevo comandante en jefe de la institución castrense en marzo del próximo año y por un periodo de 4 años. El general Varela tiene una larga experiencia en distintos campos de lo que es el ejército, pero en líneas de mando muy importantes. Estuvo a cargo de la zona norte, por lo tanto sabe bien lo que es la frontera, la movilización, etcétera. Ha sido profesor, ha estado en la Academia de Guerra, es parte del tema de inteligencia. Ambos tienen una formación como Estado Mayor y paracaidista. Es decir, son dos personas que hoy día son esenciales en el Ejército de Chile. Agradecer mi designación como comandante en jefe del Ejército a partir de marzo del 2026. Creo que también se merece un agradecimiento a mi familia que me ha acompañado estos casi 40 años de servicio. También aprovecho esta tribuna para enviar un saludo en reconocimiento a los miles de hombres y mujeres que integran esta institución más que bicentenaria. Asumirá en marzo entonces del 2026. Y a esta hora nos vamos hasta las dependencias de Televisión Nacional de Chile, donde en 1 hora y media más va a comenzar este último debate presidencial entre los 8 candidatos. Ahí está Ivo Goich para contarnos cómo está el ambiente, si efectivamente cuáles son los candidatos que ya han llegado y cómo se les ve. Hola, Ivo. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Así es, nosotros nos encontramos en el hall central de Televisión Nacional de Chile, el lugar donde se va a desarrollar el último debate previo a lo que va a ser la elección, la primera vuelta, la elección presidencial del próximo 16 de noviembre en nuestro país. Un debate, Matilde, que como tú decías, comienza a las 9 de la noche, se va a extender
hasta cerca de las 12 de la noche y si contamos después los puntos de prensa de cada uno de los candidatos, hasta cerca de las 1:20 de la mañana según la programación oficial de Anatel. De hecho, te cuento algunos detalles de este debate, Matilde. Va a tener distintos bloques temáticos que van a enfrentar efectivamente a los 8 candidatos a la presidencia de Chile, y los temas que se van a tocar principalmente van a ser seguridad, economía, políticas sociales y gobernabilidad. Y este formato además va a permitir la interacción directa de los candidatos, va a tener réplicas también, van a poder tener preguntas y respuestas cortas para poder conocer ideas y conceptos de los postulantes a la presidencia cuando ya no queda nada para muchos, quizás en la última medición de fuerzas en la que se han preparado de distintas maneras, analizando los distintos comandos, cuáles han sido sus participaciones anteriores, Matilde, algunos quizás arriesgando poco por la posición en la que se encuentra y que hasta antes de las encuestas daban cierto favoritismo por algunos de ellos, y otros jugándose el todo por el todo, como por ejemplo la candidata de Chile Vamos de la oposición, Evelyn Matei, quien ya llegó, fue la primera en llegar, llegó acompañada de Juan Sutil y también de Gonzalo Rojas May. Saludó a la plana directiva de los distintos canales de televisión que componen Anatel, y también por supuesto al presidente Pablo Vidal, el presidente de Anatel. Hacen ingreso los candidatos para prepararse, queda un poquito más de una hora, cerca de 1 hora y media para que comience este debate, y habló con los canales de televisión que componen Anatel en un segundo punto de prensa que existe acá en TVN. Se veía muy tranquila la candidata Matei, y de hecho dijo que para este debate en particular no había que prepararse tanto, porque ya habían pasado por distintas pruebas, etapas, foros y también debates, enfrentándose cada uno de ellos a las distintas propuestas. Lo que sí dijo, cree que va a ser un tema importante el día de hoy, lo sucedido en el Congreso con la votación de la acusación constitucional en contra de Antonio Ulloa. Dice que es muy peligroso, un tema muy sensible, y a tener en cuenta posibles casos de corrupción al interior del Poder Judicial en nuestro país. Se calificó ella misma como una persona moderada y liberal, y a la que le gusta llegar a consensos, y los periodistas le consultaban acerca si por este video que causó bastante debate y ruido durante los últimos días, esa publicación en redes sociales, ese video de Evelyn Matei, le preguntaban si es que no era José Antonio Kast ni Janet Jara, como tenía la letra de ese trap que fue publicado durante los últimos días, y ella contestó que no era ni el uno ni el otro candidato, entre risas, y ingresó junto a parte de las personas que lo acompañaban. Posteriormente ingresó el candidato Franco Parisi, que lo hizo acompañado entre otros por parte de su hermana, candidata a diputada Sandra Parisi, diciendo que le encantan los debates, que es el momento en el que él puede poder exponer a la ciudadanía las distintas ideas que tiene, un candidato del cual en los últimos días se ha hablado mucho también. Hay muchas expectativas acerca del rol que pueda jugar Franco Parisi efectivamente en esta elección, teniendo en cuenta sus participaciones anteriores en candidaturas presidenciales, con una base de votos cercano al 10%, algunos dicen que podría superar esa barrera, y eso efectivamente vendría a cambiar un poco el tablero final de los porcentajes que obtenga cada uno de los candidatos. Y lo hizo con su ya casi eslogan, parte de lo que ha sido su campaña, que él dice que su candidatura no es ni de fachos ni de comunachos. Y el tercero en ingresar hasta las dependencias de Televisión Nacional de Chile fue otro de los candidatos donde han estado los focos puestos durante las últimas semanas, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien entró acompañado de su esposa, Ivette Avaria, quien lo acompaña a todos los eventos masivos en esta ruta 4K que realizó de norte a sur de nuestro país. Lo hemos visto también en esas especies de encuentros masivos que ha realizado no solamente en la región metropolitana, sino que también en regiones, y como ha sido usual, ha sido su esposa quien lo ha acompañado. Fuera de Televisión Nacional ya se ve que va a estar llegando ya la candidata Janet Jara, que va a estar acompañada de distintos alcaldes, entre ellos Tomás Bodanovich, el de la comuna de Maipú, que va a asumir un rol importante, posiblemente en un eventual paso a segunda vuelta de Janet Jara, pero viene blindada, bien blindada, con distintos alcaldes. Esto, Matilde, como te decía, va a durar hasta las 12 de la noche el debate en sí, y posteriormente los candidatos van a hablar con los distintos medios de comunicación, en lo que es, como te digo, el último
cara a cara, enfrentamiento directo, una semana de cierres también de campaña que va a tener un despliegue importante de los candidatos, no solamente en la región metropolitana. Por ejemplo, el día de mañana se espera que todos los focos estén puestos en los cierres de campaña de José Antonio Kast, que va a ser en el Movistar Arena, donde se espera que puedan llegar más de 10.000 personas, y también en la plaza de Maipú, la explanada que está ahí al costado de la plaza de Maipú, donde Janet Jara va a realizar este cierre abierto a la ciudadanía, una especie de medición de fuerzas entre ambos candidatos, Matilde, que al menos hasta antes de la veda de las encuestas los daban como los más posibles candidatos que pasen a la segunda vuelta. Mientras vemos imágenes en vivo, siguen llegando los distintos contendientes a la presidencia de nuestro país. Lo hace Eduardo Artés, quien llega acompañado con parte de su equipo para lo que va a ser el último debate. Un profesor Artés, uno de los candidatos que en el último debate Archie ahí tuvo un entrevero con los periodistas, que lo tuvo también como uno de los focos de atención de ese debate. También se está jugando efectivamente sus últimas cartas para poder exponer a la ciudadanía sus ideas. ¿Quiénes quieren que lleguen entonces? Harold McNichols, la candidata Janet Jara, José Antonio Kast y también Marco Enríquez Ominami. Han llegado entonces la mitad, el 50%, 4 de 8 de los candidatos, mientras vemos ahí, Matilde, el saludo de Eduardo Artés, uno de los candidatos presidenciales que se va a presentar el día de hoy en este último debate, el debate Anatel previo a lo que va a ser la elección presidencial del próximo domingo 16 de noviembre. A las 9 de la noche, entonces. Muchísimas gracias, Ivo Goich, desde las dependencias de Televisión Nacional, con la llegada de los candidatos a esta última, entonces, intervención en que van a poder interpelarse, responder preguntas y, por cierto, donde cada uno de los aciertos o desaciertos se va a amplificar, porque estando tan cerca ya de las votaciones bueno, cualquier cosa que suceda ahí va a tener más repercusiones. Con esta imagen entonces llegamos al final de Hoy es Noticia. Gracias por habernos acompañado. Les contamos que a esta hora la capital tiene 19 grados, cielos parcialmente despejados. Les contamos que durante la semana se va a ir despejando, aumentarán las temperaturas. Para mañana se esperan 24 grados y van a ir aumentando hasta llegar a los 30 fines de semana. Con esta imagen nos vamos. Que tenga una muy buena tarde y hasta mañana.